En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Exactamente 28 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana. Iniciamos Hablemos de Campo con nuestros amigos de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. El tema central de hoy es la inseguridad en las zonas rurales del país. En las últimas horas el país se ha visto conmocionado ante el brutal asesinato de un matrimonio de agricultores en graneros en la región de O'Higgins. La situación deja de manifiesto la inseguridad en que viven los habitantes de sectores rurales de nuestro país. Para conocer la mirada y las reacciones del mundo gremial, hoy vamos a analizar esta complicada situación con el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, señor José Miguel Stegmeyer, vía enlace telefónico, y desde los estudios con Carlos Rojas, secretario ejecutivo de SOFO. A nuestros auditores les invito a quedarse en la red regional del Conquistador 100.7, en Temuco, en Villarrica, Pucón 98.9 y en www.elconquistadortemucofm.cl. Don José Miguel, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, bueno, estamos con mucha pena, muy tristes por lo que pasó en Granero. De Sí. verdad, y tenemos un dolor porque lo conocía yo a este señor, estuvo acá justamente hace unos días atrás en el Clasificatorio Sur, compartió con nosotros, es muy cercano a nuestro secretario general también, son compadres, así que es muy cercana la relación del mundo corralero, los agricultores con él, y escucha una tragedia tremenda, su señora, una profesora que cumplió una función importante en esa escuela, es decir, estamos todos consternados. Tal como usted dice, es un golpe muy fuerte para las familias del mundo rural en particular, pero para todos los chilenos y chilenas. Ustedes se han pronunciado con un fuerte rechazo. ¿Qué refleja lo que está sucediendo en los campos chilenos? A ver, estamos con una escalada de delitos rurales que es increíble. Nosotros teníamos el problema, ¿cierto?, la macrozona que se llama, que tenía otro origen, otra raíz. Pero ahora estamos viendo, ¿cierto?, bandas organizadas que operan en todos los campos de Chile, desde Arica casi hasta Punta Arenas. Y se trata, ¿cierto?, de 6 o 7 tipos de delitos que de alguna manera deberíamos tratar de enfrentarlos con un par de herramientas que faltan. Hemos estado solicitando policías especializadas que tengan capacidad, ¿cierto?, de operar en el mundo rural. Estamos pidiendo fiscales que tengan atribuciones directas con el mundo rural, que no se mezclen, ¿cierto?, los casos con los del mundo urbano, porque si no van quedando los nuestros en el último lugar de la carpeta. Y por supuesto estamos también pidiendo legislación. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 ejemplos importantes, que es el caso de la ley de robo de madera, que sí funcionó, y después el de la coordinación por los robos de salmones, que también funcionó. Entonces requerimos herramientas similares para el caso del, por ejemplo, el abigeato, robo de cables, transformadores, el robo de insumos agrícolas, lo que está pasando con maquinaria que nos llevan también de los campos, vehículos. Hace poquitos días atrás en Mulchen robaron 5 camionetas de una empresa que atendía el mundo forestal, hirieron al guardia, y sobre todo el caso, ¿cierto?, de los ataques a residencias, como fue lo que pasó en Graneros, que eso ya es atroz porque estamos ya teniendo víctimas que nos están haciendo lamentar mucho lo que está ocurriendo. Nos acompaña en esta oportunidad vía telefónica el señor José Miguel Stegmeyer, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA. Le pregunto a Carlos, la Araucanía desgraciadamente no se escapa de esta realidad. Si bien en el último tiempo los hechos de violencia han ido a la baja, de todas maneras ustedes tienen un largo historial con años de violencia terrorista que afecta a los agricultores. ¿Cómo se convive con eso, Carlos? Bueno, efectivamente, Luis, es un tema con el que lamentablemente la Araucanía ha aprendido a convivir. La normalización, como dice usted, atentados, ataques contra maquinaria, predios agrícolas, asesinatos, es algo sumamente grave y que nos tiene con gran preocupación. Y lo ocurrido en Granero no es ajeno a lo que hemos estado viviendo desde hace 28 años. Basta con recordar el lamentable hecho ocurrido a la familia Luxinger Macay. Entonces, de inmediato se viene a la cabeza hechos como este, repudiables, hechos que demuestran la vulnerabilidad del sector rural, la desolación del sector agrícola y forestal y la pérdida total de control por parte del Estado frente a la delincuencia. Nosotros hemos sido enfáticos en exigir al Estado la aplicación absoluta y todo el rigor de la ley para este tipo de ataques. Fíjese que en febrero se han producido 6 hechos de violencia de alta connotación.
Estamos hablando de ataques, de quemas de camiones, una funcionaria de carabineros que fue baleada. Y a pesar de las afirmaciones del gobierno de que hay una disminución, estos ataques demuestran absolutamente lo contrario, lo cual es inaceptable y requiere una respuesta eficaz. Y también, aparte de este tipo de origen, estamos hablando de lo que acaba de mencionar José Miguel, de robo de insumos, abigeato, en donde el crimen organizado ha visto espacios, ha visto baja presencia policial, bajas penas. Entonces las condiciones se dan para este tipo de delitos que son sumamente perjudiciales para el sector agrícola, forestal y para quienes viven en el mundo rural. José Miguel, la Sociedad Nacional de Agricultura ha reiterado la solicitud de medidas inmediatas para reforzar la seguridad en las zonas agrícolas. Cuéntenos, ¿cómo esperan que se refuerce la seguridad en los campos del país? En el corto plazo hay un tema que faltan voluntades, es decir, lógicamente estamos con un déficit de policía, sobre todo de carabineros, estamos con problemas también de equipamiento, pero eso depende de una voluntad mayor de tener, por supuesto, asignaciones más importantes en los mundos rurales, en los sectores rurales, y también, por supuesto, implementar con mejores vehículos, equipamiento, etcétera, a estas policías. En el mediano plazo tenemos que armar estas policías como cuadros permanentes que atienden el mundo rural, que tengan esa capacidad, ¿cierto?, de acción continua. Y insistía antes, ¿cierto?, respecto a los fiscales, porque efectivamente las fiscalías son claves para que se hagan las investigaciones. Nosotros hacemos las denuncias, pero no hay ningún resultado. Entonces, lógicamente, la gente se empieza a desalentar, vuelven a ser asaltados las mismas personas, vuelven a denunciar, no les pasa nada. Entonces, en la fiscalía, que es bastante grave. Y lo otro que estamos tratando, ¿cierto?, de lograr que de alguna manera se entienda que cuando hay esta cantidad de delitos, si el poder político, el poder legislativo no se pone, entre comillas, las pilas y atiende esto con responsabilidad, por supuesto que las herramientas van a faltar. Y insisto, pero hoy día es un tema de voluntades, la voluntad, ¿cierto?, del Ejecutivo de tratar de resolver esto mediante las herramientas que hoy tiene en primer lugar. Y eso está disponible, pero no se está ocupando. ¿Quiere decir que no hay voluntad entonces? No hay la suficiente voluntad y nosotros estamos hoy día en una transición, punto de vista de empezar a entender esto de algunos sectores políticos. Yo espero que eso se mantenga en el tiempo. Tenemos un cambio de gobierno en un año más, y yo espero que los que hoy día están tratando, ¿cierto?, de enmendar caminos no se transformen después de vuelta otra vez en entorpecedores de las soluciones. Carlos, en la macrozona sur, según estadísticas que entrega la multigremial de la Araucanía, se registra que en la región ocurre el 50% de los incendios, pasamos a otro plano también, incendios rurales que se contabilizan a nivel país. ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? Bueno, efectivamente el tema incendio es uno de los delitos, ataques, que 2 de cada 3 atentados son ataques incendiarios. Imagínense. Y esta temporada que vimos fue muy compleja. La Araucanía, como dice usted, es la región con mayor ocurrencia de incendios, ¿cierto? Hubo 1.063 incendios forestales, rurales, y a pesar de que hubo una baja aproximadamente en un 6% respecto a la temporada anterior, la superficie fue el doble. Ya pasamos de 15.000 hectáreas a más de 30.000 hectáreas en este verano. Entonces, claro, el total de incendios a nivel nacional, más del 74% ocurre en la macrozona sur, como dice. Y eso es complejo porque más de del 50% de los incendios son intencionales. Y ahí radica la necesidad de poder tener una coordinación público-privada y todo el rigor de la ley para poder encontrar a los responsables. El gobierno no ha aplicado la ley antiterrorista a perseguir responsables de atentados como el que ocurrió en el ataque al helicóptero a un piloto mientras combatía un incendio forestal. Y tampoco... entonces nos preguntamos nosotros qué debe pasar para que se catalogue algo, ¿cierto?, como un ataque terrorista. Si balear un helicóptero en vuelo o matar un matrimonio a quemarropa no lo es. ¿Qué es lo que es? Esa es la gran preocupación que tenemos, sobre todo aquí en la Araucanía, y que hoy día, como lo hemos conversado, los delitos de alta connotación y la violencia de alta connotación que está viendo el mundo rural nos tiene muy, muy preocupados. Vicepresidente. Perdón, Carlos, agregar Sí. que efectivamente hay estadísticas de un 50, 55, 60% incluso que son intencionales los incendios, intencionales, digamos, casi con de carácter terrorista.
pero la superficie quemada a raíz de incendios intencionales es como el 90 y tantos %. Es decir, los incendios intencionales, con el carácter incluso terrorista, se hacen pensando en la capacidad, ¿cierto?, de hacer el mayor daño posible. Entonces, prenden los fuegos en el interior de los bosques, en zonas inaccesibles para los carros de combate del fuego, las brigadas. Por lo tanto, el efecto final de la intencionalidad es más del 90% de lo que se quema en bosques y también, por supuesto, en cultivos, etcétera. Los incendios accidentales o por negligencia o porque es un campista de una fogata, lo normal es que no cubra mucha superficie de quema porque siempre están en lugares accesibles y rápidamente se controlan y es un solo foco. Cuando tenemos estos incendios intencionales son muchos focos simultáneos y ahí es incontrolable. Y ahí justamente lo que nos falta es una ley de incendio adecuada, se está discutiendo en el Congreso y nos está enfocando en intencionalidad, es decir, se está discutiendo una ley de incendio y el Ejecutivo no puso la intencionalidad dentro de los factores, ¿cierto?, más importantes para controlar dentro de esta ley de incendio. Entonces eso es absurdo. Y lo segundo es que cuando tenemos, ¿cierto?, un plan de acción de preventivo, tampoco tenemos una coordinación 100% eficaz todavía y nos falta avanzar un poco más porque ahí estamos hablando, ¿cierto?, de CONAF, de las ambas empresas forestales que en general se coordinan bien, pero tenemos que sumar al ejército, tenemos que sumar otro tipo de entidades, ¿cierto?, públicas que sean más, que agilicen un poco más todo lo que es, por ejemplo, la traída de equipamiento, aduanas, me refiero, qué sé yo, para que tengamos de verdad un combate contra los incendios mucho más efectivo. La intencionalidad es causante de más del 90% de la superficie quemada en Chile. Y eso, además, ¿cierto?, ha generado quemas urbanas atroces, como lo que pasó, por ejemplo, en la quinta región. Muy bien, bueno, vamos a continuar conversando con el señor José Miguel Stegmeyer, que es el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tenemos más preguntas, más consultas, más antecedentes en el segundo bloque. Vamos a hacer un alto con un tema musical y luego continuamos, vicepresidente. ¿Le parece? Perfecto, pues, atento acá. Muy bien. Muy bien, continuamos en este día viernes. Hablemos de campo, el programa de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco. Hoy nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor José Miguel Stegmeyer, conversando acerca de lo que está ocurriendo y volviendo lamentablemente, José Miguel, con lo ocurrido en Graneros, que deja en evidencia la falta de recursos en Carabineros, tanto de personal, entiendo había solo 2 al momento de lo ocurrido, como en apoyos tecnológicos. La operadora no pudo ubicar el sector donde se estaba registrando el homicidio. ¿Cómo hacer frente a esta realidad, José Miguel? Bueno, hay tecnología que permite que eso se haga eficientemente y está disponible. Y lamentablemente no hemos tenido cierto acceso a ella como país. Pues, y eso hay que obviamente agilizarlo. Lo segundo, el mundo rural está desprovisto de policías porque el mundo urbano siempre concentra la atención. Tenemos todas las policías en las ciudades. La mayor parte, el 90 y tanto % de la policía actúa en el mundo urbano, y eso significa entonces que los rurales quedamos desamparados. Y hay otro factor que este país tiene momentos y hay que aprovecharlo. Lamentablemente este es un momento muy trágico y yo espero que sea un punto de inflexión. Pensábamos lo mismo, Carlos mencionó, ¿cierto?, la muerte de Werner y su señora, el caso, ¿cierto?, de Luxemburgo en Macay. Cuando ocurrió eso dije, hasta aquí viene el punto de inflexión. El país tendrá que reaccionar a una cosa tan atroz, ¿cierto?, y empezar a legislar, a mejorar sus condiciones desde el punto de vista de las capacidades de prevención del delito, etcétera. Y no ocurrió. Yo espero que esta vez sí sea. Es decir, lo ruego, porque la verdad es que si no tenemos el país completito la capacidad de entender que un crimen como este no se puede nunca más volver a repetir, y para eso hay que tener las herramientas para controlarlo, este país entonces se está yendo a la deriva en ese ámbito, que es el ámbito más complejo, ¿cierto?, para poder recuperar, digamos, una normalidad. Así que yo creo que lamentablemente este matrimonio, desde el punto de vista de lo que pasó, ¿cierto?, su sacrificio tenga siquiera algún valor, y ese valor que sea el punto de inflexión para que se empiecen a resolver los temas de seguridad en este país. Carlos, junto con el impacto que significa este tipo de hechos que estamos comentando, lamentablemente, ¿qué opinan sobre lo difícil que significa dar con los autores de delitos en las zonas rurales? Bueno, parte de ello, Luis, es un llamado a la autoridad a no bajar la guardia y no subestimar la situación actual que se está viendo. De tener una voluntad para poder enfrentar esto de manera correcta, con todo el rigor de la ley. La normalización, como le digo, de la violencia es algo que es muy preocupante. Fíjese que el 2018 la Araucanía tenía catastrado 25.000 kilómetros de caminos.
25.000 kilómetros de caminos. Y eso hace que debamos ser sumamente eficientes en cómo planificamos patrullaje, cómo focalizamos patrullaje en zonas donde ocurren históricamente problemas. ¿Ya? Y ese es un punto fundamental y es crucial. Mayor presencia de contingente, aumento de las dotaciones, una mejor coordinación para anticiparse y el uso de tecnología para detener a los responsables de estos actos. Eso yo creo que es clave poder materializar, poder optimizar toda la legislación, como decía José Miguel, necesaria para poder dotar de mayor contingente. Lo que está ocurriendo en la Araucanía, el estado de excepción constitucional, sin duda que apoya, porque todo lo que es presencia de ejército y carabineros, eso ayuda a disuadir, ayuda a controlar, pero efectivamente estamos al debe en lo que significa apresar a los responsables, de ataques, de incendios y de la intencionalidad. Eso es lo más complejo. José Miguel. Sí, y ahí, perdón, Carlos, Sí. hay una cuestión que es clave. Aquí concreta. El Painoras dio en su momento hizo todo lo contrario cuando empezó a atacar a la policía, ¿cierto? Un sector político fuertemente, incluso hablando de desarticular a Carabineros de Chile. Y eso, lógicamente, se está pagando. Nos faltan policías porque la gente con esas condiciones que se estaban planteando, obviamente, no se entusiasmaba a nadie a entrar a Carabineros. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que es algo que es bien relevante, es que nosotros no podemos seguir teniendo una justicia tan garantista. Porque muchos esfuerzos de la policía y también de los fiscales se van, digamos, al tacho cuando llegan a los tribunales, porque los jueces no acogen las causas, porque se señalan que les faltan pruebas, que son de repente absurdas las faltas que ellos señalan, las pruebas están más que demostradas que existen, y por hechos menores un juez puede soltar a un criminal, un delincuente, un asesino, un psicópata, y eso la verdad es que tampoco lo podemos entender. Entonces tenemos que hacer un cambio de fondo en el garantismo de la justicia chilena urgentemente. José Miguel, ¿y este cambio significa que se van a generar acciones en conjunto con los agricultores y policías para ayudar a entregar más seguridad a las familias del campo? Nosotros somos los actores rurales, ¿cierto? Víctimas, entre comillas, que obviamente tenemos que colaborar, pero nosotros no somos los encargados de hacer la seguridad. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando, ¿cierto?, que el agricultor tiene que poner más cámaras, contratar a empresas de guardia de seguridad, blindar sus vehículos, porque eso es absurdo. Un país no puede vivir en esas condiciones. Además que todo eso obviamente que afecta directamente a la agrícola, que es bastante poco rentable. Entonces, si más encima el agricultor tiene que estar siguiendo a la ciudad a vivir, porque sus hijos están inseguros en el campo, que eso pasa en la Araucanía, muchos agricultores abandonaron los campos, ¿cierto? Están hoy día teniendo que arrendar casas en Temuco, en Victoria, etcétera, porque no podían vivir en el campo. No nos pueden seguir pidiendo a los agricultores o al sector privado, ¿cierto?, que hagamos, entre comillas, un reemplazo de lo que es seguridad y policial. Nosotros obviamente vamos a avisar a tiempo, vamos a denunciar, vamos a tomar las medidas mínimas de precaución, por supuesto, ¿cierto? Lo hacemos siempre, es como lo lógico eso, pero no nos pueden seguir dando una misión, ¿cierto?, imposible para nosotros, que es reemplazar en parte a la policía. Eso no puede ser. Entonces aquí lo que falta es llenar ese espacio. No es culpa de Carabineros, si Carabineros no tiene gente, si ese es el tema de fondo. Llenar ese espacio con una acción del Estado que sea mucho más de mirada a largo plazo, que no se contamine con ideología y que permita que el ser humano viva tranquilo y seguro en campo como en la ciudad. Ese es el tema de fondo y ese es el objetivo que hay que lograr. Y no distorsionarlo con discusiones estériles, ¿cierto?, respecto de que el delincuente es víctima, entre comillas, también. Perfecto. Finalmente, Carlos, respecto de la Araucanía, ¿se trabaja en la misma línea para lograr tranquilidad en nuestros campos? Bueno, efectivamente, en la línea de lo que plantea José Miguel, el desafío creo que radica en encontrar soluciones permanentes que restauren de una vez por todo el Estado de Derecho, sobre todo en la Araucanía. Si el despliegue, como le comentaba hace un rato, del Ejército, Carabineros, gracias al estado de excepción constitucional, ofrece cierto nivel de seguridad y es necesario mientras no se acabe la violencia, es algo que no es normal. ¿Ya? Y no es suficiente y hay que seguir optimizándolo y seguir trabajando para poder llegar a esta paz que tanto anhelamos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro desde el punto de vista agrícola es el plan de seguridad agroalimentaria, en donde nosotros estamos trabajando con la delegación regional, con el Ejército, con el COP, con la Asociación de Agricultores de Malleco, para dar resguardo a agricultores en cosecha. Si no es normal tener que cosechar con las instituciones de orden y seguridad y fuerza, y la Fuerza Armada. Si eso es absolutamente anormal.
es tremendamente necesario hoy en día, porque de lo contrario podríamos poner en riesgo todo lo que es la seguridad alimentaria del país, ¿cierto? Pero es un buen y claro ejemplo de que la coordinación público-privada es muy necesaria en estos tiempos, pero como le comentaba Luis, es algo que no es normal. Así que yo creo que el desafío, insisto nuevamente, radica en encontrar una solución, que es una solución que tiene que buscar el Estado para proveer de una seguridad permanente y la vuelta al Estado de Derecho en zonas que hoy día no es solamente la Araucanía. Hoy día vemos que el problema está instalado a nivel nacional. Sí, y eso, Carlos, tiene que ver también, ¿cierto?, con que nunca, jamás el Estado puede ser más débil que el delincuente. Hoy día estamos con un Estado que es más débil que el delincuente. Se nos alcanza el Estado a ponerse al día respecto a las tecnologías que están usando la delincuencia. Me refiero incluso hasta a los robos, que hoy día hay robos. Mire, se está robando hoy día cable, por ejemplo, transformadores, y se exporta ese cobre, se exporta. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un artículo, ¿cierto?, que proviene del delito se puede incluso exportar? Porque otro mercado no hay, solamente el de exportación. Entonces, claro, hay una cantidad, ¿cierto?, de cadenas de comercialización, de receptores que también se tienen que investigar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en las redes, ¿cierto?, sociales, ofertas de carne en algunas poblaciones aquí en Los Ángeles, que obviamente provienen del abigeato. Entonces está más que claro que hay una fórmula, ¿cierto?, de investigación cercana que uno pudiera emplear, ¿cierto?, y le falta la inteligencia, entonces hay que reforzar la inteligencia. Y lo último, necesitamos que las Fuerzas Armadas también cumplan una función, y nos ha podido lograr, ¿cierto?, avanzar en el tema del resguardo de las zonas críticas o de lugares, digamos, que tienen alto riesgo de, por ejemplo, hacer atentados o qué sé yo. Yo creo que también eso nos ayudaría, porque ahí podríamos perfectamente tener a Fuerzas Armadas activas, al menos lo que es el patrullaje en forma ya permanente. Muy bien, José Miguel, nos alcanza el tiempo. Queremos agradecer en general los auditores y auditoras del Conquistador también, Carlos Rojas de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco, a usted como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, poder participar y entregar su mensaje a través del Conquistador en esta jornada. Les agradezco mucho, que estén muy bien, un abrazo. Gracias a usted también. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Luis. Básicamente dejar dos mensajes. Primero, la delincuencia y la violencia ataca a todo el mundo. No distingue perfil o tipo de agricultor. El abigeato y muchos otros tipos de delincuencia afectan a los más vulnerables, ¿ya? Y son los pequeños agricultores, medianos y grandes agricultores que sufren con esto. Y finalmente, transmitir toda nuestra solidaridad a los familiares de Carolina Calleja y de Rodrigo González, un matrimonio que sufrió en carne propia lo que estamos hablando hoy día. Así que, y a todos los agricultores y agricultoras del país. Efectivamente. Para finalizar, digamos que el otoño ya está a la vuelta de la esquina, y eso en el pronóstico meteorológico se refleja para este fin de semana, con bajas máximas y mínimas térmicas. La provincia de Malleco se mostrará con cielos despejados y extremas en promedio de 10 la mínima y 25 grados la máxima, acompañados de viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora. En tanto, en la provincia de Cautín, es Temuco que encabeza la baja en los termómetros. Este fin de semana escasamente superarán los 5 grados, mientras que las temperaturas máximas solo se van a empinar por sobre los 22 grados. El sur de la Araucanía se mostrará con cielos nubosos en las mañanas para terminar completamente despejados este sábado y domingo. En general, buenas condiciones para continuar trabajando en el campo, en la limpieza de suelos. Señor agricultor, recuerde que está plenamente vigente el calendario de quemas agrícolas. No olvide consultar en CONAF antes de hacer uso del fuego para eliminar los rastrojos. Carlos, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Luis. Encantado de agradecer a José Miguel que nos haya acompañado hoy día. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en el Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita chilena, banderita.